Mensajes positivos. Litúrgicamente vamos a vivir un día de 7 días. Del domingo al domingo vamos a estar viviendo la fiesta de la Pascua. Litúrgicamente vamos a estar como que se quedó el dedo pegado en la tecla y vamos a estar viendo lo mismo, la Pascua. Son días en los que vamos a estar celebrando esa profunda alegría que marca en nosotros la alegría de la Pascua. Hay dos fiestas con octava, que es la Navidad y la Pascua. Dos grandes fiestas que alegran tanto el corazón que no basta un día para poderlo celebrar. Y lo celebramos toda una semana. Ese es el primer día de la octava de Pascua. Vamos a estar viendo los encuentros con el resucitado en los diferentes evangelios. Vamos a ir viendo cómo cada evangelista fue captando diferentes notas, diferentes aspectos de ese acontecimiento tan grande. Hay divergencias entre los relatos de la resurrección. Sí, algo tan grande era imposible que se platicara así sencillamente. Fue algo que rebasó de tal manera la manera de entender las cosas que hubo muchos modos de captarlo y de expresarlo. Por eso vemos diferencias en los relatos de la resurrección, que de alguna manera son complementarios, pero siempre tienen sus diferencias, pero se explican por esto, porque es algo tan grande que no se puede explicar en 3 palabras y de un solo modo. En los Hechos de los Apóstoles vamos a estar viendo el nacer de la comunidad después de Pentecostés. La comunidad cristiana nace en Pentecostés y San Lucas nos va a ir platicando los inicios de la comunidad cristiana. Normalmente la primera lectura es del Antiguo Testamento, normalmente, menos en ese tiempo de Pascua, que la primera lectura va a ser los Hechos de los Apóstoles. Es cuando vemos nada más el Nuevo Testamento en las lecturas. Hoy los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 14 y 22, capítulo 2, versículo 14 y versículos del 22 al 23, nos dicen lo siguiente. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios inició por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, porque no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente a mi Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón, se gozan mis entrañas y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás en la muerte, ni dejarás que tus santos sufran la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que nos sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió, lo enterraron y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta, sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono. Con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y Él lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Este primer discurso de Pedro el día de Pentecostés consiguió 5,000 conversiones. Me hubiera hecho como 5,000 predicaciones y no he convertido a ni uno, ¿verdad? Una predicación llena del poder de Dios. Acaban de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Fue el estrenar el Espíritu Santo que había recibido en Pentecostés. Y sobre todo, la fuerza de tu predicación nace de que ellos son testigos. Nosotros lo vimos, a nosotros nos consta. Dirá San Juan en su primera carta: lo que vimos con nuestros ojos, lo que tocamos con nuestras manos acerca del verbo, es lo que les queremos compartir. Ellos son testigos. Por eso nuestra iglesia es una santa, católica y apostólica, porque nosotros nos fundamentamos en la experiencia de estos hombres que vieron a Jesús resucitado.
Ellos son la primera prueba de que Jesús resucitó. Acuérdense como los apóstoles, como mismo Jesucristo, como mismo Evangelio nos da testimonio de que los apóstoles eran gente sin preparación, sin formación, hasta sin vocación, que andaban pensando en el poder, que a la hora de la prueba salieron huyendo como palomitas, lo abandonaron, lo traicionaron. Uno lo entregó, pero los demás lo negaron. Pedro lo negó y los demás se escondieron. Lo dejaron solo. En un momento, para salvar a Jesús solamente se ocupaba una porra. Cuando Poncio Pilato intentó salvarlo, ¿a quién quiere que salve? ¿A Jesús o a Barrabás? Se ocupaba nomás una porra. Jesús, Jesús. No había nadie que echara porras por Jesús, porque sus discípulos estaban metidos ahí abajo de la cama, salvo el más joven San Juan, que estaba acompañando a la Virgen. Pero sin embargo, Cristo resucitó. Y de esto, los apóstoles son testigos. Es la fuerza de nuestra iglesia, está en el testimonio que estos hombres nos dieron de primera mano acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y en el Evangelio tomado de Mateo 28, 8, 15, vemos el encuentro que tiene Jesús con las mujeres. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de una gran alegría. Corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces él les dijo: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con esas instrucciones. Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él, les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Las mujeres se encuentran con el resucitado. Se acercan a él llenas de alegría, una gran alegría. Lo abrazan, le abrazan los pies, lo adoran. Y Jesús les dice que vayan con sus discípulos y que lo busquen en Galilea, que ya lo verán. Fíjense las divergencias que hay en los relatos de la resurrección. En unos Jesucristo se encuentra con ellos ahí mismo en Jerusalén. En otros el relato va a ser en Galilea, el encuentro va a ser en Galilea. Interesante, interesante. Jesucristo resucita. Y es algo que nubló los sentidos, que cambió las percepciones. Repito, era muy difícil decir un relato muy sencillito así, que todos dijeran lo mismo. No, fue una experiencia tan tremenda que se captó de muchas y diferentes maneras, ¿verdad? Pero el resucitado estaba ahí y su presencia provocaba, primero que nada, pues la tremenda alegría que da el que, imagínate a alguien muy querido que pasa por esa situación tan difícil, lo ves perderse y luego regresa. Nosotros no tenemos la dicha de esa experiencia. Bueno, tal vez sí, cuando es simplemente alguien que se nos fue de lejos y duramos muchos años sin verlo, lo volvemos a ver y pues es un gusto, ¿no? Pero aquí estaba de por medio la terrible experiencia de la crucifixión. Terrible experiencia, ¿eh? La crucifixión ha sido uno de los martirios más crueles jamás inventados por el hombre, de los más crueles. Al ser humano lo llevaban hasta el extremo. No era una muerte pensada para matarte y ya. No. Era una muerte en la cual las heridas no te mataban, que te atravesaban las manos y los pies no te mataban. Pero por la forma como te colocaban, quedabas en una postura en la que para respirar tenías que estar haciendo así como sentadillas, no más que apoyándote, unas manos atravesadas por un clavo y unos pies también destrozados. Un dolor punzante e intenso. No te mataba el dolor, pero cómo te atormentaba. Y luego venía el cansancio. Tarde o temprano, pues tú párate en puntitas y empiezas a hacer sentadillas a ver cuántas puedes hacer. Imagínate que estos hombres llegaban a durar hasta días. El cuerpo humano era llevado hasta el extremo cuando sentías que te cansabas y no te movías en esa postura, dejabas de respirar y te empezabas a asfixiar. Entonces tu cuerpo hacía el esfuerzo por conseguir una respirada más. Era terrible. Luego los hombres estaban desnudos. Los hombres estaban expuestos a que los picotearan los pájaros, a que los mordieran los perros, los animales, las moscas. Esos pueblos son mosqueros. Imagínate la cara llena de moscas. Una tortura muy cruel, demasiado cruel.
Así que haber sabido o haber visto a Jesucristo despedazado de esa manera y volverlo a ver sonriente, como siempre. Hola, la paz sea con ustedes, así, con su sonrisota. Ah, cómo se les llena el corazón de alegría a esas personas. Pues esta semana vamos a ir viendo los diferentes relatos que nos van a platicar sobre los encuentros con el resucitado. Ah, bonita semana, la octava de Pascua. Ayúdame a reconocer este mensaje, es aquí vamos a ir viendo día a día lo que la liturgia nos enseña para conocer mejor nuestra religión, conocer mejor la palabra de Dios. Comparte este mensaje, etiquétalo. Si estás en Facebook, pon un comentario aquí abajo para que más gente tenga chance de ver este mensaje. Ayúdame, échame la mano. Y tarea de este día, voy a dejarles como tarea que revisen los relatos de la resurrección en los 4 evangelios. ¿Qué dice cada evangelista sobre la resurrección? Vayan viendo y noten las diferencias, ¿sí? A ver, ¿qué les parecen las diferencias que se presentan en los diversos relatos de la resurrección? Tarea para el día de hoy. Que sepamos disfrutar pues estos días de la octava de Pascua. Que tengan un feliz día. Mensajes positivos.